Pasamos entonces ahora al punto número 7 de la agenda, que es el que tiene que ver con la aprobación del proyecto de ley de tierra agropecuaria y forestal. Y para ello le cedo la palabra al compañero Israel Pérez Brito, ministro de la Agricultura, para que presente el proyecto de esta ley que tanto se ha discutido. Querido general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, compañero Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular y el Consejo de Estado, compañero Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República de Cuba, comandante Machado, diputadas y diputados, invitados, para una mejor comprensión del contenido del proyecto de ley de tierra agropecuaria y forestal que se presenta hoy, les relaciono a abordar 5 preguntas clave. ¿Por qué es necesario aprobar una ley de tierra agropecuaria y forestal en Cuba? ¿Qué postulado de la ley de reforma agraria son premisas de la ley de tierra agropecuaria y forestal? ¿Cómo se realizó la ley de tierra agropecuaria y forestal? ¿Cuáles son los objetivos y estructuras de la ley? ¿Y cuáles son las principales cuestiones novedosas de esta ley? Desde los fundamentos del derecho podemos decir que es necesario aprobar una ley de tierra agropecuaria y forestal en Cuba, primeramente porque lo impone la Constitución de la República, con sus regulaciones sobre las formas de propiedad sobre la tierra, la solución de conflictos, el derecho de la alimentación, entre otras cuestiones que impactan las regulaciones vigentes sobre la tierra y bienes agropecuarios. En segundo lugar, los compromisos internacionales que posee Cuba también argumentan la necesidad de aprobar esta ley, especialmente la Agenda 2030 y la Declaración de los Derechos de los Campesinos. Asimismo, ratificar la continuidad de la Ley de Reforma Agraria, materializar los postulados de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, actualizar las regulaciones relativas a la posesión, propiedad y herencia de la tierra y de los bienes agropecuarios y la entrega de tierras estatales ociosas en concepto de usufructo. Se trata de una ley que unifica 2 decretos leyes y 20 normas complementarias. O sea, una ley que nos integra todo el proceso que tiene relación con las tierras y los procesos que se relacionan en ellas. Los fundamentos de la realidad económica y social que justifican también la necesidad de aprobar esta ley, entre otros algunos, la necesidad de entregar expeditamente la tierra rápido, la regulación de incentivos para el aseguramiento de las fuerzas de trabajo y la permanencia en el campo y la necesidad de actualización de las obligaciones y derechos de los productores agropecuarios y forestales. En resumen, que más productores, más personas nos iremos para la tierra a sembrar, a producir, a implementar nuestra ley de soberanía y seguridad alimentaria, ser más seguros en esa tierra, explotar la tierra que tenemos un nivel muy importante en ociosa y deficientemente explotada, que nos da para alimentar a nuestro pueblo, para exportar, para sustituir importaciones, en sentido general. Sobre los fundamentos materializados de la Ley de Reforma Agraria, ratificamos que la ley propuesta es continuidad de este proceso y no un nuevo proceso de reforma agraria en sí. Y esto se sostiene en que se ratifican postulados como la proscripción del latifundio, el arrendamiento, la parcería de tierra y los préstamos hipotecarios, la propiedad privada sobre la tierra hasta 67,10 hectáreas, o sea, 5 caballerías, con excepción de los beneficiarios de la primera ley de reforma agraria. El principio de la tierra para quien la trabaja, el derecho de tanteo a favor del Estado en los casos de transmisión onerosa de la tierra y entre otros que aparecen en la presentación. Sobre las acciones realizadas para la construcción de este proyecto de ley, resulta
que en resumen se trata del proceso legislativo más participativo y extenso que hemos realizado en el Ministerio de Agricultura, con un grupo de trabajo amplio de 53 miembros que elaboraron las políticas y propuestas de normas jurídicas desde el año 2022 hasta fecha. O sea, un proceso que hemos avanzado, hemos ido construyendo una ley que es fuerte, además tiene que responder a todos los temas complejos, y ha sido importante el tiempo que nos hemos pasado para ir llegando a una madurez en lo que estamos proponiendo acá hoy a nuestro Parlamento. Resaltar el acompañamiento de la FAO y sus proyectos de colaboración, POSAS y IDE, que permitieron la asesoría técnica para los estudios de derecho comparado. Esencialmente, el estudio de procesos de reforma agraria y emisión de leyes de tierra y códigos agrarios en América Latina y el Caribe, China, Vietnam, que también nos aportaron buenos temas relacionados a lo que estamos presentando. Resaltar también la participación activa de la academia, especialmente la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y la Sociedad Cubana de Derecho Agrario de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, que permitió la revisión de tesis que favorecieron el proceso de diagnóstico y emisión de propuestas. Sobre el amplio proceso de consultas realizado, especificar que desde el propio 2022, cuando se realizaban las propuestas de política, se consultó a productores, cooperativistas y dirigentes en la base en todo el país, con una participación de más de 300 personas de forma presencial y más de 19.000 de forma online. Se debatió profundamente en los grupos de capacidad legislativa ejecutiva y la central, y se realizó un proceso de consulta especializado amplio en todo el país. Se consultaron un total de 6.941 personas y de ellas 1.820 resultaron cooperativistas y campesinos. Se emitieron 2.249 criterios y se realizaron 98 modificaciones del anteproyecto de ley. Ya ejercida la iniciativa legislativa por el Consejo de Ministros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Comisión Agroalimentaria y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos realizaron 7 talleres provinciales, donde se consultaron un total de 357 personas y se emitieron 62 criterios. Asimismo, se realizó una primera consulta con los diputados en el mes de marzo del presente año, donde se emitieron un total de 185 criterios para un total de 142 modificaciones del propio decreto. De aquí volvimos a regresar y se destaca que de esta misma planteamiento fuimos otra vez al Buró Político del Comité Central del Partido a revisar políticas relacionadas con la ampliación y la entrega de tierra también a las pymes privadas y la posibilidad de tener en propiedad la benichuría vivienda, las cuales fueron aprobadas también. Se modificaron el nombre de la ley, que eran otro anteriormente, y ahora se llama Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, para que abarque todos los temas relacionados con lo que estamos abordando. Con la aprobación de las medidas para las transformaciones económicas y sociales del país, se realizaron 30 modificaciones al proyecto de ley, relacionadas fundamentalmente con el proceso de entrega de tierras en usufructo, las cuales abordamos en los aspectos novedosos de la presente proyecto de ley. Se realizó una segunda consulta después que ya tuvimos esos cambios en la ley. Se realizó una segunda consulta con los diputados el pasado 17 de julio y además se recibieron por escrito criterios de 3 diputados para un total de 91 criterios y 125 modificaciones relacionadas al proyecto de ley la semana pasada. En resumen, en los 2 procesos con los diputados nuestros se consultaron 287 modificaciones del proyecto de ley. Y, presidente Lazo, resumiendo todo desde que comenzamos al principio, 2.587 criterios, 1.558 aceptados, 160 en parte para un 66%, y 896 que no se aceptaron con 396 modificaciones, pero los 869 que no se aceptaron, la mayoría se aceptaron después de que se hicieron las transformaciones económicas y sociales. Tenían relaciones con esos temas, y los que no están ahí son temas de estilo, algún tema de gramática o demás. Todos se tuvieron en cuenta y todos fueron aceptados con relación a lo que se ha hablado. Sobre el objetivo de la propuesta de ley, de forma específica, pretendemos establecer el marco general del régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte y uso de la tierra y bienes agropecuarios, y para esto regula el uso sostenible
de la tierra, el derecho de propiedad sobre la tierra y bienes agropecuarios, el derecho real de usufructo y los bienes y las bienhechurías, la transmisión de tierra y bienes agropecuarios, la sucesión por causa de muerte, la agricultura por contrato, la conformación y funcionamiento de las comisiones de asuntos agrarios en sus diferentes niveles, así como las atribuciones de los organismos de la Administración Central del Estado, el procedimiento administrativo sancionador y las soluciones de conflictos en materia agraria. Posee una estructura que responde a este objetivo con 10 títulos, 27 capítulos, 118 artículos, 8 disposiciones especiales, 3 disposiciones transitorias y 8 disposiciones finales. ¿Cuáles son las principales cuestiones novedosas de la ley? El establecimiento de los principios rectores de la propiedad, posesión y uso de la tierra y la actualización de los conceptos en la materia. Estamos hablando de estos conceptos de que se entiende por tierra, campesino, tierra para el que la trabaja, entre otros. Se reconoce expresamente los derechos de los campesinos y otros productores agropecuarios y forestales. Se establecen los diferentes usos de la tierra y las vinculaciones de los productores agropecuarios y forestales entre sí. Se realiza mediante la agricultura por contrato. Se reconoce la realización de los productores de los productos turísticos de naturaleza, de aventura rural, ecoturismo y agroturismo en las tierras agropecuarias y forestales en propiedad o entregadas en usufructo. Se reconoce el acceso a la vía judicial para solucionar conflictos en materia agraria, cuestión que en la actual solo se realiza por la Administración. Se actualizan las infracciones sobre el uso y posesión de la tierra y bienes agropecuarios, las medidas a aplicar y las reclamaciones ante conflictos. Se potencian las decisiones colegiadas y la descentralización de las mismas en las comisiones municipales de asuntos agrarios, que autoriza los actos relacionados con la propiedad, posesión y uso de la tierra y bienes agropecuarios, porque más adelante explico que la entrega se hace de otra manera. Aquí las comisiones agrarias provinciales y municipales se quedan fundamentalmente para los temas estos de los conflictos, los temas de la herencia, las permutas y demás. Se dispone la inscripción gradual de la tierra en el registro central de la propiedad de bienes inmuebles, que certificará la titularidad sobre la tierra y se establece el registro de tierras para el control de uso, posesión y la entrega de la misma en concepto de usufructo. O sea, los dos registros se establece. Se flexibiliza la disposición en cuanto a los actos de transmisión de la propiedad privada de personas naturales sobre la tierra y bienes agropecuarios, dígase permuta, compraventa, donaciones y herencias con intervención notarial, judicial y administrativa según corresponda. Se actualiza la compraventa de tierras sin exceder las 67,10 hectáreas y sin perjuicio del derecho preferencial del Estado a su adquisición. O sea, se permite entre los productores la compra y venta de las tierras privadas. Hay que explicar algo que siempre tratamos de decirlo. Nuestro país tiene el 80% de la tierra aproximadamente estatal socialista de nuestro pueblo, que la administran empresas estatales socialistas. Y el otro por ciento está en productores privados de la reforma agraria y también en CPA, que fueron productores que aportaron, que se consideran también en esa parte de la tierra privada. Por eso hay una diferencia y la ley tiene la parte siempre de la gerencia y la parte privada y la parte también del usufructo. Se actualizan los principios aprobados para la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, flexibilizando el procedimiento de entrega a favor de personas naturales y jurídicas, cubanos y extranjeros, tanto para la producción agropecuaria y forestal como para el autoabastecimiento, el agroturismo y el ecoturismo. O sea, tenemos la posibilidad de entregar tierra para el que la va a producir y la va a trabajar a todas las variantes que podamos hacer para buscar alimento y producir alimentos en nuestro país. Se autoriza la entrega de tierra en usufructo a las micro, pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas cubanas con independencia de su objeto social. O sea, lo que hace falta es ir a la tierra a producir. Y por supuesto, como ya no hay que hacer presencia en la tierra, podemos tener uno que trabaja, da la posibilidad también de que estando haciendo algo, una pequeña empresa o una persona natural pueda tener una tierra en usufructo y
y gestionarse por otro compañero. Se autoriza la entrega de tierra hasta la cantidad solicitada en los proyectos de trabajo, en correspondencia con las líneas de producción a desarrollar. O sea, no tenemos límite. El límite lo da el proyecto que vamos a hacer y la posibilidad que tenemos para explotarla con el financiamiento y los temas. Es muy importante estos temas para la ampliación de los productores que tenemos. Tenemos muchos productores en el país con muy buen trabajo, con muy buenas condiciones y con ya una preparación para seguir ampliando las tierras y poder incrementar la producción de alimentos. Es muy importante también la ampliación de los que tenemos hoy produciendo. Y los que pueden venir nuevos también, los dos, todos es importante. Se autoriza a la Asamblea General de las Cooperativas, igual que a los consejos de dirección de las empresas, o sea, a los presidentes con sus juntas directivas y sus asambleas, y a los directores de empresas, como dijo ahorita, eran representantes de nuestro pueblo en la propiedad estatal socialista de la tierra, a entregar la tierra. Eso antes lo hacían comisiones agrarias. Los directores son responsables de la explotación de la tierra de nuestro pueblo. Por tanto, ahora son responsables de dar el derecho real, que es como se dice, de usufructo, para una persona natural o jurídica, y después también su control para que se explote la tierra y podamos tener al final un incremento en los alimentos para nuestro pueblo. Y aquí se hacen las dos variantes, tanto la CPA, que no lo podían hacer anteriormente, que son propietarias, como dijo ahorita, y no VPC, CPA, porque los otros son usufructuarios. Aquí estamos hablando de propietarios. Los propietarios son los que entregan, que responden a nuestro pueblo con esa administración de esa propiedad, o propiedad privada, como el caso de la CPA, para darle este derecho real de usufructo, para poder incrementar la producción y explotar la tierra, que es lo que hace falta, que la tenemos ociosa o deficientemente explotada, una buena parte de ella en nuestro país. El usufructo se entrega por tiempo ilimitado, o sea, sin límite según también el contrato. El incremento del porcentaje de área de benichuría, un 5%. Y en casos como la ganadería mayor, el tabaco, el café y entre otros, se revisa los temas. Por ejemplo, hay proyectos en el programa nuestro tabacalero que necesitan casas de cura controladas, varias, y casas de postura, que se va del marco, se analiza puntualmente, o sea que no está rígido el 5, sino está también la posibilidad de, en cuanto lo dé la posibilidad del proyecto o de las inversiones para expandir esa tecnología, podamos incrementar un poco más el área. En la temática de la construcción de benechuría vivienda se establece por primera vez los derechos de los usufructuarios sobre las mismas y se establece la posibilidad de adquirir la propiedad de esa benechuría después de haber trabajado 5 años y ser un buen productor, siempre preferentemente el Estado si la va a vender. O sea, estamos buscando con estos temas también la posibilidad de que sea seguro invertir en la tierra, sea seguro invertir en los campos, podamos regresar personas, podamos también lograr que nuestros jóvenes tengan en su proyecto de vida ir a producir a nuestros campos. Hasta aquí, presidente, la presentación resumida que hicimos. Aquí me acompaña la directora jurídica y su subdirectora y el director de la tierra del Ministerio de la Agricultura para cualquier también que podamos analizar algunos temas, algunos planteamientos de nuestros diputados. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Una pregunta, del sitio web, ¿te mandaron alguna? Sí, ahí cuando resumiste también ha sido web. Sí. Muchas. La parte online fue la mayor también que aportó. Sí. Ahora, esta ley, ¿cuántas transformaciones abarca? Esta ley con todas sus normas complementarias, ¿cuántas transformaciones abarca? Del eje 7, bueno, se agrupan más de 9 transformaciones, porque está todo relacionado con la ampliación del área, sin límite con el tiempo, sin límite con lo de las MIPYMES, con lo relacionado también al ecoturismo y al agroturismo, lo relacionado a no trabajar directamente la tierra. O sea, son esas transformaciones fundamentales, todas se abarcaron en la ley y todas respondieron a planteamientos reiterados de los diputados y las consultas que hicimos. Está bien, bueno, gracias, Idael. Cedo la palabra ahora al diputado Ramón Osmani Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria, para que presente el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de la Comisión Agroalimentaria. Muy buenas tardes. Permiso. Compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República. Compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado.
compañeras diputadas, diputados invitados. El proyecto de ley de tierras agropecuarias y forestal que hoy se presenta a la decisión de los diputados constituye una disposición que promueve el desarrollo del sector agropecuario. Su elaboración ha contado con la activa participación de los miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y Agroalimentarios, los que junto al grupo temporal de trabajo creado para la redacción de la norma desarrollaron varias actividades que promovieron la participación popular, con aportes valiosos para su enriquecimiento. De igual forma, fue fundamental la contribución de expertos de centros académicos y otros especialistas en la actividad. El presente está en correspondencia con el texto constitucional, en particular con lo previsto en el artículo 22, inciso A, B, D y E, los artículos 23, 29, 41, 63, 77, 86, 87, 89, 92, 93 y 94, relativos a las formas de propiedad sobre la tierra, la protección del derecho a la alimentación sana y adecuada, la protección a las personas en situación de vulnerabilidad, el acceso a la justicia, los métodos alternativos de solución de conflictos y el debido proceso y procedimiento, respectivamente, en función del desarrollo sostenible para la prosperidad individual, colectiva y social. Además, se ajusta a las transformaciones económicas y sociales aprobadas por esta Asamblea el pasado 18 de junio del presente año. El referido proyecto de disposición jurídica es continuador de los principios enarbolados en la primera y segunda ley de reforma agraria a más de 60 años de su proclamación. Establece el marco general del régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte y uso de la tierra y bienes agropecuarios por las personas naturales y jurídicas, para la adecuada regulación, gestión y administración de la tierra como medio de producción fundamental, en función del desarrollo de la producción agropecuaria y forestal como base de la soberanía alimentaria, la revalorización de la ruralidad y la justicia social. En aras de materializar ello, este texto comprende varios aspectos novedosos que ya fueron mencionados por el ministro en su presentación, la cual no vamos a repetir. Regula la transmisión de la propiedad de los campesinos que fueron declarados emigrados del territorio nacional antes de la entrada en vigor de la Ley 171 del 2024, Ley de Inmigración, en concepto de propiedad y de forma gratuita a determinadas personas naturales que poseen grado de parentesco con el titular emigrado. Estas regulaciones novedosas pretenden traducirse en incentivos para el retorno de las personas al campo y su permanencia, a los fines de alcanzar la recuperación gradual y sostenible de la actividad económica agropecuaria y el mejoramiento del entorno social en las zonas rurales. En el periodo de construcción normativo se desarrollaron 2 reuniones conjuntas de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y Agroalimentarias, en las que fueron analizados los elementos de políticas aprobados, así como los criterios expresados por las personas durante las consultas especializadas que realizara el Ministerio de la Agricultura. En ambas reuniones, las opiniones aportadas por los diputados coinciden con las citadas transformaciones económicas y sociales aprobadas por esta Asamblea. En el mes de febrero del presente año se realizaron 7 talleres en igual número de provincias, con cooperativistas, campesinos y directivos del sistema de la agricultura, con una participación de 357 personas en la que se formularon intervenciones que generaron 62 criterios y propuestas. Estos criterios, sumados a los 195 expresados por los diputados en las 2 sesiones de preparación de este proyecto de ley y las opiniones de la población a través del sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, habilitados a estos efectos, fueron evaluados por ambas comisiones de conjunto con funcionarios y expertos, resultando que de las 257 propuestas recibidas, 142 fueron aceptadas totalmente y 50 aceptadas en parte, lo que propició un total de 162 modificaciones al texto inicialmente circulado, la eliminación de una disposición final y la modificación de la disposición transitoria primera. A raíz de ello,
se efectuaron las consecuentes conciliaciones con sus emisores para ofrecer los argumentos respecto a las propuestas que no fueron aceptadas. Finalmente, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y Agroalimentarias consideran pertinente significar la correspondencia del proyecto de ley de tierras agropecuarias y forestal con la Constitución de la República de Cuba y, en consecuencia, interesan a la Asamblea su aprobación. Muchas gracias. Ya, Ramoncito. Bueno, compañeros, hemos oído la presentación del proyecto de ley y el dictamen. Tanto en la explicación que dio el ministro de Agricultura como el presidente de la Comisión Agroalimentaria, se expresa el amplio proceso de consulta que tuvo esta ley. Es decir, una ley que se viene elaborando hace más de 2 años, con una amplia consulta a todos los niveles, con los diputados en 2 ocasiones. Incluso en una de ellas surgieron toda una serie de propuestas de los diputados, que algunas de las propuestas estaban en contradicción con políticas que teníamos establecidas. No obstante, fueron recogidas aquellas opiniones, aquellos criterios, se discutieron en el nivel que se debían discutir y se consideró aceptar aquellas propuestas que habían hecho los diputados. Posteriormente vinieron las transformaciones y se incluyeron muchas más cuestiones que aquellas que habíamos discutido. Es decir, que si nosotros sacamos la cuenta, es como si el Parlamento hubiera sesionado 2 veces para esta ley. Es decir, 2 sesiones para esta ley. 2 sesiones de 3 o 4 horas, con el objetivo de lo que siempre explicamos nosotros, tratar de llegar aquí a un consenso. Calculen si eso llega crudo aquí y empezamos esas discusiones con esas cientos de intervenciones de los diputados, etcétera, serían interminables las sesiones. Esa es la justificación que tiene, que los diputados deben ir a esa sesión, porque para llegar aquí ya con un consenso de la ley a la Asamblea. Quiere decir que aquí han participado casi todos los diputados de una forma u otra. Más de 100 diputados han dado criterios, opiniones, etcétera, se han tenido en cuenta. No obstante eso, puede ser que algún diputado en este momento considere que algo de lo que dijo no se consideró. Este es el momento para hacer uso de la palabra, o algo nuevo que se le haya ocurrido. También lo puede plantear. Realmente es una ley amplia, una ley robusta, y esa robustez a esa ley se le da la participación, las consultas. Las provincias no se ven. Algo que podemos seguir. No sé si en las provincias hay alguien. Tiene aquí una solicitud de palabra. Yo tengo aquí una solicitud de palabra. Un campesino que siempre habla. Interián. Emilio. No, presidente. Muchas gracias, presidente. Emilio Interián, diputado por Arroyo. Solo para apoyar la ley. Esta es una ley extremadamente revolucionaria. Y como usted ha dicho, nos reunimos en muchas ocasiones, planteamos las inquietudes y hoy están recogidas ahí y resueltas todas las inquietudes que nosotros habíamos planteado. Yo pienso que estamos en el momento de explotar la tierra, que es lo que hace falta. Gracias. Gracias. ¿Algún otro compañero, diputada, diputado? Bueno, lo que estemos de acuerdo en aprobar el proyecto de ley, convertirlo en ley, y el dictamen que la presenta, que lo demuestren levantando la mano. Que proyecten las provincias porque no se ve. Ponme la provincia ahí,
que no la veo, ahí. Levanten bien la mano, ahí. Bájenla. En contra. Abstenciones. Como decía el Guajiro, a poner a producir la tierra. Entonces, como hacemos en todas las leyes, le proponemos una comisión de estilo que revise el texto de esta ley y proponemos que esa comisión esté integrada por los diputados Ramón Osmanes Aguilar Betancourt, que la presidirá la diputada Oricel Richard Martínez y Yaima Valle Barrio. Los que estemos de acuerdo, que lo expresemos levantando la mano. Pueden bajarla. Bien, entonces, compañeros, la discusión de esta ley recesamos por el día de hoy y mañana continuamos el orden del día que aprobamos a las 9 de la mañana.